buenas tardes. Nos encontramos en pleno tiempo de Adviento, prácticamente a unos cuantos días del nacimiento de Jesús. Este Adviento o preparación para recordar, conmemorar la venida de Jesús hace 2000 años, teniendo en la mente la idea de que el Verbo Eterno tomó carne para venir a redimir al hombre. O sea que la causa directa de la encarnación, según esto, sería la desobediencia de Adán. Nada más alejado de la realidad, pues es el mismo San Pablo quien nos pone de manifiesto que el Verbo Eterno encarnado, Jesús, existe desde siempre, en el acto único de Dios, o sea, en el querer divino. Es más, Él es el principio de todo. Por lo que si esto es así, debemos buscar la verdadera causa de la encarnación, la cual no debe ser en principio la salvación del género humano. Y si existe desde siempre, o sea, ab eterno, la finalidad debe centrarse en Dios mismo. San Juan Evangelista nos descubre una verdad contundente. Dios es amor. Teniendo en cuenta lo anterior, debemos concluir que cualquier acción que lleve a cabo por fuerza debe estar encaminada a dar curso a ese amor. O sea, que lo único que puede hacer es amar. Teniendo en consideración que en Dios el amor no es solamente un sentimiento, sino que la parte principal es un acto, el acto de darse, no solo dar, sino darse en plenitud. Esto último, queda muy bien definido en las palabras que nos dice Jesús en la lectura del libro 35, la lectura 12, en el párrafo 4 del libro de cielo, o sea, de las revelaciones de Jesús para vivir en la divina voluntad, en donde expresa lo siguiente: el verdadero amor, cuando es perfecto, comienza en sí mismo. El verdadero modelo es la Trinidad Sacrosanta. Mi Padre Celestial se amó a sí mismo y en su amor generó a su Hijo, cuando se amó a sí mismo en el Hijo. Yo, su Hijo, me amé a mí mismo en el Padre, y de este amor procedió el Espíritu Santo. En este amarse a sí mismo, el Padre Celestial generó un solo amor, una sola potencia y santidad, y así de todo lo demás. Vinculó la unión inseparable de las tres divinas personas. Conclusión: al darse completamente, tanto el ser generado como el que procede reciben la misma naturaleza divina, con todos sus atributos, siendo capaces de contener la totalidad del ser divino. Por tanto, el ser divino es amor perfecto, donde amándose a sí mismo completa a la perfección el amor, pero esto es en el adintra, o sea, en él mismo. Una pequeña aclaración: cuando oímos que se ama a sí mismo, si lo entendemos nada más como sentimiento, sería sería un absurdo, sería un egocentrismo de Dios amándose a sí mismo. Pero si lo ponemos en acto, que ese es el punto y esa es la forma en que Dios ama, como un acto, el acto de donarse, de darse, entonces el Padre se dona a sí mismo en el Hijo. Y ahora sí lo entiendo. O sea, se da totalmente en el Hijo, menos la paternidad. O sea, el Hijo será Hijo y el Padre continuará siendo Padre. No se confunde la persona, pero todo lo demás se lo da. Ahora el Hijo, cuando se ama a sí mismo en el Padre, lo que está diciendo es que se dona totalmente en el Padre, o sea, que corresponde al Padre en todo lo que el Padre quería que Él hiciera. Y de ahí procede la tercera persona de la Trinidad, que es
el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso dice, conclusión, al darse completamente tanto el ser generado como el que procede, reciben la misma naturaleza divina, con todo lo que él contiene. Entonces, esto es en el adintra, ¿sí? O sea, en el mismo. Con esto, gracias a estos movimientos, el amor queda constituido como naturaleza del ser divino. Y ahora siente el impulso de seguir amando, pero ya no dentro de sí, sino que desea tener un ser en el adextra para extender ese reino de amor, teniéndolo ahora tanto dentro como fuera de sí mismo, porque un bien jamás es completo si no se posee por dentro y por fuera. Ahora, para llevar a cabo esto, se requería un ser que fuera capaz de recibir la totalidad de su amor y al mismo tiempo que fuera capaz de corresponder en la misma medida, por lo que cualquier ser creado no tendría posibilidad de cumplir estas exigencias, pues sería creado y finito, totalmente distinto de lo infinito e increado e incapaz de poderlo recibir en él. Esta es la causa de la encarnación del Verbo Eterno, cuya humanidad, fortificada por su propia divinidad, es capaz tanto de recibir la totalidad del amor divino como de corresponder con un amor igual. Ahora, cuando esta humanidad del Verbo se da cuenta de su finalidad, se da cuenta de que va a cumplir esta misión de completar el amor de Dios, pero en el adextra, o sea, fuera del núcleo de la Trinidad. O sea, le pide al Ser Supremo compañía, pero una compañía de la misma naturaleza que ella, o sea, una naturaleza humana y divina en la misma persona, para poder compartir con ella todo lo que él contiene. Entonces esto nos lo dice en el libro de cielo, en el libro 12, la lectura 123, donde nos dice: hija mía, si supieras cómo deseo, suspiro, amo la compañía de la criatura, es tanto que si al crear al hombre dije, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos otra criatura que lo asemeje y le haga compañía, a fin de que uno forme la delicia del otro. Estas mismas palabras, antes de crear al hombre, las dije a mi amor. No quiero estar solo. Quiero a la criatura en mi compañía. Quiero crearla para entretenerme con ella, para compartir con ella todos mis contentos. Con su compañía me desahogaré en el amor. Por eso la hice a mi semejanza. Ahora, para que esto pudiera ser una realidad, que esto se diera, era necesario compartir su vida, su naturaleza y sus mismos atributos, lo cual logra hacerlo por medio de dar su voluntad, pues compartiendo esta, ella se encarga de poner todo lo que él contiene en la criatura. Y es aquí donde comienza nuestra meditación sobre el Adviento. O sea, todo lo anterior ha sido nada más como un planteamiento para ir entendiendo perfectamente los movimientos de Dios. Pero ahora vamos a esto, al Adviento. En los escritos sobre la divina voluntad, Jesús nos dice dos verdades que son indispensables para entender todo lo que sigue. Y Jesús es la misma voluntad divina. En el libro 26, la lectura 32 nos dice: hija mía, solo tu Jesús tiene palabras suficientes para hablarte de mi eterno querer, porque en naturaleza divina soy la misma voluntad. O sea, creo que es perfecto. En naturaleza divina soy la misma voluntad. Pero debo limitarme en el decir, porque tu pequeña capacidad no puede abarcar, comprender y encerrar
todo lo que a ella pertenece. Bueno, esa es la primera verdad que nos dice. En el libro 25, la lectura 34, nos dice, si Adán no hubiese pecado, el Verbo eterno, que es la misma voluntad del Padre Celestial, debía venir a la tierra glorioso, triunfante y dominador, acompañado visiblemente por su ejército angélico que todos debían ver, y con el esplendor de su gloria debía fascinar a todos y atraer a todos así con su belleza, coronado como rey y con el cetro de mando para ser rey y cabeza de la familia humana. O sea, vuelve a definirse el Verbo eterno, dice, si Adán no hubiese pecado, el Verbo eterno, que es la misma voluntad del Padre Celestial, debía venir a la tierra glorioso, como en su humanidad en Jesús. Otra verdad es que la vida de la divina voluntad es Jesús. Ahorita nos dijo que el Verbo eterno es la divina voluntad. Ahora, aquí la vida, Jesús nos dice que no hay voluntad que no posea su vida, por medio de la cual desarrolla su bondad, su potencia, su santidad, la plenitud de su amor. La vida es la manifestación de la voluntad que posee. Es el vestido que la cubre, es el sonido de su voz, es la narradora de sus maravillas, de su infinitud, de su potencia. Por eso, dice Jesús, mi divina voluntad no se contenta con hacer vivir a la criatura en ella, la nada en el todo, no. Solo se contenta cuando encierra el todo en la nada y ahí forma su vida obrante y dominadora y hace de la nada lo que quiere. O sea, la divina voluntad quiere ponerse en la criatura para que ahora la criatura le sirva de vida, de movimiento, que le preste todo lo que ella es para que la divina voluntad pueda desarrollar todo lo que ella contiene. Y luego dice Jesús, he aquí porque cuando te hablo de mi voluntad, es tu Jesús quien te habla, porque yo soy su vida, su voz, su representante, el narrador de mi fiat que esconde en mí. O sea, entonces la vida de la divina voluntad es Jesús. A través de él es como la divina voluntad ejerce todas sus acciones. Por lo tanto, para ejercer sus acciones en la criatura, es a través de Jesús quien él pone de todo lo que él es, sus miembros, todo lo que él es, lo pone para que la divina voluntad pueda extender en nosotros todas sus acciones. Por eso es necesaria la vida de Jesús en nosotros. En otra ocasión, en el libro 16, hay una lectura muy precisa donde nos dice Jesús lo siguiente. Está hablándole a Luisa de la divina voluntad, ¿sí? Y de la vida de él en la criatura. Y entonces Luisa le pregunta, le dice, oye, ¿qué no es más bien esa vida mística que tú haces en los corazones que poseen tu gracia? O sea, ella está pensando que Jesús está hablando de esa vida mística, de la gracia. Y entonces Jesús le dice, no es vida mística como para aquellos que poseen mi gracia, pero no viven con sus actos fundidos en mi querer, y por eso no tienen materia suficiente para formarme los accidentes para aprisionarme. ¿Sí? Al alma que vive en mi voluntad, le es necesaria mi vida real en ella. De otra manera, ¿cómo podría vivir de mi querer? Así que bueno, otra vez la misma idea, ¿no?
En el libro 18, en la lectura 22, nos va a decir, dice, hija mía, ten paciencia, recuerda que sobre ti pesa la suerte del mundo. Dice, tú no sabes qué significa estar en este estado de penas junto conmigo, aunque sea por media hora o 5 minutos. Es mi vida real que se repite sobre la tierra. Es esta vida divina que sufre, que ruega, que repara en ti, que traslada en ti mi misma voluntad para hacer que obre en ti como obraba en mi humanidad. Bueno, pues creo que con esto queda perfectamente ya definido que Jesús es la misma divina voluntad, o sea, el Verbo eterno es la divina voluntad, que Jesús es la vida de la divina voluntad, que nos es necesaria la vida de Jesús para poder vivir en la divina voluntad, y que el reino de Dios es cuando la criatura adopte la divina voluntad como voluntad propia, como vida. Si ya tenemos este conocimiento, ahora vamos a lo siguiente. O sea, teniendo esto ya estamos en condiciones de empezar a desarrollar el tema que queremos dar. O sea, Adán, primer ser humano creado, tenía la finalidad de instaurar en él el reino de la divina voluntad. Por lo tanto, siendo inmaculado, le habían sido dados los dones preternaturales y sobrenaturales. Tenía en él vida divina y voluntad divina, pero estaban condicionados a la prueba de obediencia. Así que viviendo en esta voluntad por fuerza, de acuerdo a lo que Jesús nos dijo en las lecturas anteriores, estaba Jesús en Adán, pues sin él no hay vida en la divina voluntad. Esta fue la primera vez que Jesús estuvo en la tierra, o dicho de otra manera, la primera vez que la divina voluntad tuvo su inicio en el tiempo y en la creación. Esta venida fue preparada por la mismísima Trinidad Sacrosanta, un adviento de toda una eternidad que se concreta en el tiempo con la creación del primer hombre, Adán. Ahora, sabemos lo que sucedió. Tanto la vida como la voluntad divinas son desterradas del paraíso y Adán también es expulsado. ¿Cuál era la causa de que lo expulsaran? Las palabras de Dios que donde dice, no sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. O sea, he ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Saquémoslo del paraíso, no sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Ahora, sabemos cuál es ese árbol de la vida. Es Jesús. El que come su carne y bebe su sangre tendrá vida eterna. El que no, no la tendrá. Entonces, con esto, así termina la primera incursión de la divina voluntad en este mundo. Pero ya estuvo en este mundo. Esa fue la primera vez que la divina voluntad nace en este mundo y nace en Adán. O dicho de otra manera, la primera vez que Jesús, que es la vida, la misma vida de la divina voluntad, nace en este mundo en Adán, cuando Dios insufla en Adán, o sea, se pone Él a través de Jesús para darle vida. Entonces, ya teniendo esto, bueno, ahora ya podemos ir empezando a entender el caminito que queremos seguir. Un primer nacimiento de Jesús en este mundo, un primer nacimiento de la divina voluntad en este mundo. Pero termina, y ya sabemos cómo termina, ¿no? Adán desobedece, Adán es expulsado, en fin. Y entonces así termina esta primera incursión de Jesús o de la divina voluntad en el mundo. Dios promete un redentor, promete una continua pelea de la serpiente y la mujer,
entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Una confrontación que durará hasta el final del tiempo, donde la serpiente y todos los suyos serán derrotados por la mujer y la descendencia de ella, ¿no? Ahora pasan miles de años, donde la divinidad prepara poco a poco a las criaturas para el advenimiento de su Hijo, no en modo glorioso, no en modo reinante, pues ahora, para restablecer ese reino perdido, debe en primer lugar salvar al hombre por medio de los sufrimientos a los que se somete voluntariamente, los que culminan con su muerte física. Este renacimiento de Jesús en carne en el mundo, nos dice él, que fue el renacimiento de la divina voluntad. Esto es importantísimo entenderlo. Jesús dice que su nacimiento es el renacimiento de la divina voluntad. Por supuesto, porque era la segunda ocasión en que esta voluntad divina, este Jesús, hacía su aparición en este mundo en una criatura. Fue un adviento de siglos, de milenios, una preparación tremenda de toda la familia humana para llegar a esta venida de Jesús al mundo. Entonces, hija mía, dice Jesús en el libro 27, vuelvo otra vez al mismo punto. Dice, hija mía, mi nacimiento en el tiempo fue el renacimiento de mi divina voluntad en mi humanidad. ¿Sí? En mi humanidad. Y como renacía en mí, traía la alegre nueva del renacimiento en las humanas generaciones. Así que bueno, aquí nos lo vuelve a afirmar. Ahora, sabemos todo lo que hizo Jesús, todo lo que prácticamente se realizó. Él hizo obra completa, vino a salvar al hombre, pero también a rehacer al hombre, a prepararlo, a poner las bases, los fundamentos de la tercera venida de esa divina voluntad, o de Él mismo, pero ahora saliendo de una criatura estando en una criatura que ha salido de pecado original. Por eso era necesario primero la redención, primero la salvación, y una vez terminada esta, ahora preparar al hombre hacer que el hombre se prepare para llegar a esta tercera venida de la divina voluntad o de Jesús, para establecer ya el reino sobre la tierra. Termina su vida en el tiempo, nos deja la iglesia, nos deja los sacramentos, las gracias, los dones, todos los consejos evangélicos, en fin, pero sobre todo un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y nos deja pidiendo el reino. ¿Cuál reino? El reino del hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Esta petición, junto con sus palabras en la última cena, todavía tengo mucho que decirles. Nos confirman que existen cosas no reveladas aún, pero sobre todo que el reino no está establecido todavía. Esto, junto con las palabras de San Juan en su primera carta, nos aseguran que el hombre aún no conoce todo lo que la divinidad tiene preparado para él, lo que se puede resumir en una expresión de San Atanasio y de Santo Tomás de Aquino, capturada en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 460, donde nos dice: el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Eso lo dijo San Atanasio. Y luego, Santo Tomás dice: el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad,
asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Creo que queda perfecta la finalidad de Dios para nosotros, definida por estos grandes hombres, ¿no? Ahora nos deja la promesa de volver, lo que se ha querido interpretar como que la próxima venida de Jesús será al final del tiempo. Y nos dejan solamente con 2 venidas de Jesús a este mundo, cosa que, como estamos viendo, bueno, pues ya pasaron. La primera venida fue en el paraíso terrenal, la segunda venida fue hace 2000 años. Y esto, o sea, también ha sido mal interpretado. Pero San Pablo nos deja perfectamente marcado que tendrá que venir 2 veces más después del nacimiento de hace 2000 años. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 51, dice lo siguiente: «Ved aquí, hermanos, un misterio que voy a declararos. Todos a la verdad resucitaremos, mas no todos seremos cambiados en hombres celestiales». Si dice todos resucitaremos, quiere decir forzosamente que todos habremos muerto. Esta venida está hablando del final del tiempo, cuando toda la historia del género humano termine. Ahora, esto aparentemente estaba en contradicción con la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, en donde nos dice lo siguiente. Dice: «En orden a los difuntos, no queremos, hermanos, dejaros en ignorancia, para que no se entristezcan». ¿Sí? Porque si creemos que Jesús, nuestra cabeza, murió y resucitó, también debemos creer que Dios resucitará y llevará con Jesús a la gloria a los que hayan muerto en la fe y amor de Jesús. Por lo cual os decimos sobre la palabra del Señor, que nosotros los vivientes, o los que quedaremos hasta la venida del Señor, no cogeremos la delantera a los que ya murieron antes. Por cuanto el mismo Señor, a la orden del arcángel y al sonido de la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán los primeros. Después, nosotros, los vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos sobre las nubes al encuentro de Cristo en el aire. Aquí está hablando de la venida para el reino, que sería la segunda venida, o, como hemos ido viendo, sería la tercera. Como aparentemente se contradecían, y según la analogía fidei, no puede contradecirse 2 partes de la revelación pública de la Biblia, porque el autor es el mismo, o sea, el Espíritu Santo. Entonces se cambió. Y se cambió aquello que decía en la primera de Corintios, que todos a la verdad resucitaremos, lo cambiaron. Y se dice: mirad, os declaro un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Así que, en términos generales, o sea, se trató de poner acorde las 2 cartas, pero lo que hicieron fue dejar trunco la segunda venida de Jesús. ¿Sí? Y entonces, por eso es que ahora se proclama que nada más habrá 2. Y como hemos visto, se hallaban 3 venidas de Jesús en este mundo. Bueno, 3, perdón, pero 3 por el reino, ¿no? Porque ese reino tiene que venir totalmente ahora en Luisa. Hay otra lectura que es característica, que está en el libro 12, en la lectura 80, donde Jesús nos dice que en cada periodo de 2000 años ha renovado el mundo. Que en los primeros lo renovó con el diluvio,
en los segundos con su venida a la tierra, ¿sí? Dice, en los que manifesté mi humanidad, de la cual como a tantas fisuras se traslucía mi divinidad. Y los buenos y los mismos santos de estos terceros 2000 años han vivido de los frutos de mi humanidad, y como a gotas han gozado de mi divinidad. Ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años, y habrá una tercera renovación. He aquí el porqué de la confusión general. ¿Sí? He aquí el porqué de la confusión general. No es otra cosa que la preparación a la tercera renovación. Dice, y si en la segunda manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad y poquísimo lo que obraba la divinidad, ahora en esta tercera, después de que la tierra haya sido purgada, en gran parte destruida, la presente generación seré aún más magnánimo con las criaturas y llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. Cómo obraba mi querer divino con mi querer humano, cómo todo quedaba concatenado en mí, cómo hacía y rehacía todo, y hasta un pensamiento de cada criatura era rehecho por mí y sellado con mi querer divino. Mi amor quiere desahogarse y quiere hacer conocer los excesos que obraba mi divinidad en mi humanidad, en favor de las criaturas, que superan con mucho los excesos que externamente obraba mi humanidad. Así que nos encontramos en este periodo de tiempo de espera para la tercera aparición de la divina voluntad, Jesús, en este mundo, pero ahora para reinar. Por lo tanto, este Adviento no debe enfocarse, esto que estamos preparando para el Adviento, para el recuerdo del nacimiento de Jesús, no debe enfocarse y quedarse únicamente en el nacimiento de hace 2000 años, sino que preparándonos para él, lo enfoquemos y lo lancemos al tercer Adviento, que es el que estamos viviendo, ¿sí? Y en esta tercera ocasión, en que hace su aparición, lo hace en una criatura salida de pecado original, que requirió de la redención, ¿sí? O sea, requirió de la segunda venida para llegar a esta definitiva, que será la culminación del plan divino sobre las criaturas. Y esta se da en Luisa Picarreta. O sea que esta tercera venida ya está. Y esto es lo que deberíamos de estar preparándonos. O sea, igual que nos preparamos para la segunda venida de Jesús, para la redención, para estar junto con Él, para tomar todo lo que Él hizo, para hacer que su redención tenga efecto en nosotros, para salvarnos. Ahora deberíamos de estar enfocados a esta tercera venida y estar en este periodo de Adviento, estar preparándonos para tomar todo lo que Jesús hizo a través de Luisa. No ya nada más la salvación, sino tomar el reino de la divina voluntad. Ese es el punto final. Ahora, a partir de ella, a partir de Luisa, habrá múltiples renacimientos, pero ahora son renacimientos de la criatura en la divina voluntad, ya no de la divina voluntad en la criatura, porque el tercer renacimiento de la divina voluntad es en Luisa. Y ahora nosotros, tomándolo de Luisa, nosotros somos los que vamos a renacer en esa divina voluntad. Por lo tanto, este Adviento que deberíamos de estar preparando ahorita es el Adviento de nuestro renacimiento en la divina voluntad. Nosotros somos los que vamos a volver a nacer. Nosotros somos los que tenemos que volver a ponernos
en el punto de origen. Esto nos lo dice Jesús en el libro 26, en la lectura 30, donde dice: ahora, hija mía, quien vive en mi divina voluntad renueva su renacimiento y duplica los renacimientos a todas las generaciones humanas. Mi suprema voluntad, cuando vive dentro de un corazón y en él extiende la plenitud de su luz interminable, concentra todo y a todos, hace todo, renueva todo, da nuevamente todo lo que por siglos y siglos no ha podido dar por medio de las otras criaturas. Así que ella se puede llamar el alba del día, la aurora que llama al sol, el sol que alegra toda la tierra, la ilumina, la calienta, y con sus alas de luz más que tierna madre, abraza todo, fecunda todo, y con su beso de luz da las más bellas tintas a las flores, la dulzura más exquisita a los frutos, la maduración a todas las plantas. Oh, si mi voluntad divina reinase en medio de las criaturas, ¿cuántos prodigios no obraría en medio de ellas? Por eso sé atenta. Cada cosa que haces en mi fiat divino es un renacimiento que haces en ella. O sea, cada acto que hagamos en la divina voluntad, renacemos y se nos da todo nuevo en este renacimiento. ¿Sí? Y renacer en ella significa renacer en el orden divino, renacer en la luz, renacer en la santidad, en el amor, en la belleza, y en cada acto de mi voluntad, la voluntad humana sufre la muerte, muriendo a todos los males y revive a todos los bienes. Bueno, esta podríamos hablar meditación en este Adviento. Necesitamos prepararnos para este nuevo Adviento, que ahora es el Adviento de nosotros. Nosotros renacer a través de ese renacimiento que tuvo en Luisa Picarreta la Divina Voluntad o Jesús, ya sabemos que es sinónimo. Ahora nosotros somos los que, injertándonos en esta vida a través del conocimiento de la Divina Voluntad, nosotros seremos los que vamos a renacer en la Divina Voluntad. Y ahora sí, esta preparación del Adviento creo que queda perfectamente explicada y perfectamente enfocada hacia el verdadero renacimiento de nosotros. Porque todo lo que ha habido, Adán, Jesús, Luisa, es preparación para nosotros. Una pequeña aclaración. No hemos hablado de nuestra Madre Santísima, pero lo hicimos totalmente a propósito para no complicar más las cosas, porque la Virgen forma una sola vida, un mismo anillo con Jesús, una misma vida. Así que la podemos incluir prácticamente con Jesús, pero hubiera sido muy todavía más complicado el poner a María también. Entonces simplemente vamos a poner que ella es parte de la misma vida de Jesús y que todo el reino que ella recibe, la divina voluntad que ella recibe, la inmaculadez que recibe y que consigue, es gracias a los méritos de su Hijo, y todo lo que su Hijo hizo se le aplica a ella. Por eso es que como que aparentemente la dejamos a un lado, pero no, está incluida en Jesús. Y ahora queda una cuarta venida, que esa sí será al final del mundo. Y todo se concreta en dos figuras bíblicas. Al inicio, en el Génesis, donde se nos habla de un solo árbol de la vida. Y al final, en el Apocalipsis, donde en la Jerusalén celestial que desciende a la tierra,
existen múltiples árboles de la vida. Un árbol de la vida en el paraíso, un Jesús en el paraíso. Múltiples árboles de la vida en el Apocalipsis, múltiples Jesús en esta Jerusalén celestial. Así que amigos, preparémonos, pero preparémonos a renacer en esta divina voluntad. Hasta luego amigos, felices, ¿cómo diríamos? Fiestas navideñas. Recordemos a este Jesús que viene a hacer toda esta maravilla. Recordemos a Luisa que viene a concretar la finalidad de toda la creación en ella y que por medio de ella nos la deja a nosotros para que ahora nosotros, si queremos, podamos renacer nuevamente en aquel punto de la creación del ser humano en Adán. Hasta luego.